sucedido ayer. José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal, además, durante el periodo que Susana Villarán fue justamente alcaldesa. Él fue hallado muerto ayer en su vivienda en el distrito de Miraflores, con un corte bastante profundo o a la altura del cuello. Él era colaborador eficaz del caso de las empresas brasileñas. Hablamos de Odebrecht y de OAS en la campaña del no a la revocatoria, año 2013, y también la reelección municipal en el año 2014. Según el parte policial, y ciñéndonos, por supuesto, a esa información, se habla de un suicidio. Sin embargo, serán las investigaciones y todas las pruebas o las cuales finalmente determinarán ese hecho. Vamos a conversar lo que ha sucedido ayer, con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, quien está en estudio. Buenos días, bienvenido como siempre a RPP. Llama mucho la atención, doctor Carrión, el hecho en sí, pero también, por ejemplo, que se sabe que Castro Gutiérrez había dado información valiosa. Nos referimos a, por ejemplo, entrega de dinero a figuras políticas, había dado información en cuanto a las fechas, incluso a cuanto a las maneras en cómo se había entregado este dinero. Esa última información, por ejemplo, o el hecho de que puede que no hayan sido transcritas estas últimas declaraciones, ¿puede ser incluida en el próximo juicio? Muy buenos días. Antes que nada, Joana, Carlos, gracias por la invitación. Es importantísima, diría yo, partir por la condición que ostentaba José Miguel Castro precisamente ahora, es decir, al fallecimiento. José Domingo Pérez declaró de que era una declaración importante y que esto debilitaría de alguna manera el caso que va a comenzar el 23 de septiembre. El juicio oral comienza el 23 de septiembre. Pero hay algo importante, él no era todavía colaborador eficaz. Él estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz, es decir, que al día de hoy todavía no se había logrado que un juez homologue, que un juez dé la venia de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas. Ello a pesar de los años que han transcurrido, Joana, porque no estamos hablando de hechos que han sucedido el año pasado. Estas investigaciones se han abierto ya desde el año 2019, incluso hay algunas que vienen desde el 2017. Entonces la pregunta que deberíamos de formularnos es ¿por qué el fiscal José Domingo Pérez no llevó adelante hasta el día de hoy la homologación de la versión de José Miguel Castro? Porque si se hubiera logrado la homologación, es decir, que un juez de la venia de lo que él había señalado ante la Fiscalía, eso sí sería determinante a la hora de postularlo en el juicio oral. Pero doctor, o sea, ¿qué va a pasar ahora entonces con los testimonios que él ha brindado ante Fiscalía porque estaba en este proceso de colaboración? ¿Pueden ser tomados en cuenta por el juez cuando se inicie el juicio a Susana Villarán? Él ha brindado declaraciones tanto como testigo inicialmente, luego como imputado, porque él está afrontando acusado este juicio, o afrontaría acusado este juicio que inicia el 23 de septiembre, pero a su vez también había prestado algunas declaraciones en torno al procedimiento de colaboración eficaz. Lamentablemente, esas declaraciones en el marco de la colaboración eficaz no van a poder usadas porque no hay una resolución judicial. Pero lo que sí puede ser oralizado en el juicio oral son las declaraciones que él ha vertido como imputado, como acusado. De hecho, es un caso muy similar al de Martín Belaúnde. Recordarán ustedes en el caso Ollantumala, en el cual Martín Belaúnde participó como acusado en el juicio, pero unas semanas antes recién se le homologó la colaboración y pudo participar como testigo impropio. O sea, a ver, para dejarlo claro, lo que él ha declarado en el proceso de colaboración eficaz, ¿cierto?, como aspirante, no puede ser tomado en cuenta en el juicio por el juez, o sea, no puede ser aceptado, diremos así. De ninguna manera. Todas las declaraciones y la información que él ha vertido en el procedimiento de colaboración eficaz simplemente se archivan ante el fallecimiento del postulante a colaborador, porque no ha habido una homologación judicial. Es decir, el juzgado, que desde el 23 de septiembre va a enfrentar el juicio, ellos no están noticiados del procedimiento de colaboración porque simplemente no hay una resolución judicial. Pero lo que sí va a poder hacer la Fiscalía es, como señalé, las declaraciones que él ha vertido en el marco de la propia investigación ante el fallecimiento pueden ser oralizadas en el juicio y los jueces pueden eventualmente valorar esas declaraciones. Ahora, claro, el juicio oral ya tiene una fecha, que es el próximo 23 de septiembre. La muerte, lo que nos explica, ¿podría generar quizá un retraso, un cambio de fecha? Si bien es cierto, hay, digamos, una intención incluso ahora de un pedido de adelanto, ¿podría ser más bien todo lo contrario? De ninguna manera. Yo creo que esto no ameritaría... Realmente? Bueno, hay la afectación temporal y la afectación en rigor en el caso, ¿no? La afectación temporal creo que no es necesaria porque las pruebas que ya han obrado dentro de la investigación están resguardadas para el inicio del juicio. Digamos, en torno a la muerte no hay ninguna necesidad de que el juzgado adelante
adelante la fecha. Además, recuerda, Joana, que el propio fiscal solicitó que se adelante la fecha de inicio de juicio, pero fue rechazado en atención a que no había necesidad de ello y también por la agenda judicial. El número de testigos. Y por el número de testigos. Hay muchísimos testigos, muchos delitos también y sobre todo muchos acusados. Respecto al fondo, la pregunta es, ¿afecta realmente el caso el hecho de que haya fallecido José Miguel Castro? Bueno, naturalmente, porque estas declaraciones que él ha vertido en el marco de la colaboración finalmente no han llegado a buen puerto y estas pudieron haber sido incorporadas en el juicio, no ahora porque digamos ya el juicio viene bajo otro parámetro, una vez de que se haya logrado su homologación. Así es que yo ahí sí comparto lo que dice José Domingo Pérez, va a delimitar el caso, pero por supuesto, pero yo no diría a consecuencia propia de la muerte, sino quizás de la ineficacia de la Fiscalía de no llevar adelante céleremente un proceso de colaboración eficaz. Doctor, ¿qué opina usted sobre las condiciones en las cuales fue hallado ahí el cuerpo del señor Castro? Y si cree usted también que es necesario mejorar el sistema de protección de testigos y aspirantes a colaboradores eficaces por la importancia de la información que brindan. Ojo que no es el primer caso. Es por demás extraña la circunstancia en la que nosotros nos hemos noticiado de la muerte, del fallecimiento de José Miguel Castro, ¿no? Si bien es cierto la Fiscalía o la Policía parte de la hipótesis de un suicidio, es evidente que circunstancias como estas, en las que se trata de un potencial colaborador, también tendría que indagarse la otra línea del eventual homicidio. Y de seguro que las autoridades no descartan esa posibilidad. Hay que esperar el resultado del análisis médico-legal, porque también médicamente se puede determinar las circunstancias específicas del corte, por ejemplo, si ha sido autoinfligido quizás por una tercera persona, y en base a ello podría abrirse una línea de investigación interesante, diría yo, del caso de fondo, porque si es que fuera esta hipótesis cierta, la del homicidio, estaríamos frente a una circunstancia muy sui generis en las que simplemente se eliminan a los colaboradores o potenciales colaboradores, y eso sí sería muy peligroso, no solo para el caso, sino para el sistema. Y el sistema de protección, le preguntaba también, para testigos y aspirantes a colaboradores eficaces, ¿está fallando? Yo creo que está fallando y está débil en atención a que no se resguarda la reserva de la identidad del colaborador. Últimamente todos señalan yo soy colaborador o la Fiscalía simplemente devela las identidades y las consecuencias son estas, ¿no? De que no se resguarda de alguna manera la identidad y por tanto la integridad de quien podría ser colaborador, porque no solamente podemos hablar, Carlos, de riesgos como de muerte o si no lesiones, etcétera, de quien se ve afectada, sino también, por ejemplo, amenazas, coacciones para que no declaren en uno u otro sentido. Es por eso que yo creo que hay que retomar esa discusión, Carlos, a raíz de tu pregunta de si se debe o no resguardar rigurosamente la identidad de los colaboradores, a pesar de que ellos en algunas ocasiones son los que develan su propia identidad. Bueno, según el fiscal José Domingo Pérez, en esta última conversación con José Miguel Castro, él no le manifestó ningún tipo de riesgo a su seguridad, algún tipo de amenaza, bajo, por supuesto, lo que señala el fiscal. Yo le quería preguntar además, doctor Carrión, ¿qué significa o qué es la prueba trasladada? Porque se está escuchando mucho que bajo esta figura, no sé si el término es el correcto, le pido nos explique, sí se podría incluir lo que ha estado señalando en las últimas entrevistas o encuentros José Miguel Castro. Sí, mira, yo creo que hay que remitirnos ya a los casos previos que han sucedido, ¿no? El caso de Martín Belaúnde es muy graficante. ¿Por qué? Porque de alguna manera Martín Belaúnde participó en el juicio como imputado, pero luego, una vez que se logró someterse y homologarse la colaboración eficaz, todo este expediente homologado de la colaboración pasó a incluirse dentro de la carpeta o del expediente del juicio oral. Y recién en esas circunstancias, es decir, trasladado, y ahí respondo a tu pregunta, trasladado este expediente, pudo valorarse para que los jueces puedan tomarlo en cuenta. De hecho, lo tomaron tanto en cuenta, Joana, que así se materializó y se sustentó la fluidez de los dineros de Venezuela y terminaron condenando a Ollantumal y Nadine Heredia. Eso es lo que también podría pasar aquí. Sin embargo, en el caso de Martín Belaúnde nos encontrábamos, con el ejemplo graficador, ante un procedimiento ya culminado. Aquí, lamentablemente, nos encontramos recién frente a un proceso de colaboración, es decir, ante un proceso en las cuales José Miguel Castro ha dado la versión a qué personas ha pagado, cómo él ha intermediado, por ejemplo, en el pago de 100 millones de dólares, pero de alguna manera no tiene todavía la venia judicial. Entonces, ¿cómo trasladar dentro de esa negociación entre Fiscalía y José Miguel Castro elementos que no necesariamente han culminado con su corroboración? Doctor, una última pregunta. Ya sobre otro tema, ¿cree usted que fue acertado el fallo del juez que denegó la prisión preventiva a Martín Vizcarra?
Bueno, yo creo que ha sido razonable porque si uno analiza los elementos que postuló el fiscal Germán Juárez Atoche para sustentar la prisión preventiva, eran muy débiles, ¿no? Tenía por un lado, por ejemplo, un video en la cual él asistía a un terminal y él dijo de que esto sería un indicio, pero, digamos, la defensa pudo rebatir muy bien ese argumento diciendo había una oficina administrativa, él hizo los trámites y mostró luego el documento de la tramitación, con lo cual ese elemento decayó. El otro elemento, porque fueron, diría yo, los dos más importantes, era el de la debilidad del arraigo laboral, en la que él simplemente había conformado empresas familiares y que eso de alguna manera no sustentaba. El juez lo reconoció, dijo que es débil, en efecto, es una empresa familiar, pero esa debilidad en la demostración del arraigo laboral, según el juez, no ameritaba la imposición de la prisión preventiva. Y por tanto, simplemente le impuso algunas restricciones. Pero con esto finalizo, Carlos. Yo creo que más bien el fiscal era consciente de ello. El fiscal pidió lo más, es decir, pidió la prisión preventiva para que de alguna manera el juez le otorgue una comparecencia, el impedimento de salida del país. Hay unas restricciones que llaman la atención. Le pido la respuesta sea muy breve, ¿no? Por ejemplo, que él no tenga diálogos con funcionarios o conversaciones diplomáticas, tampoco que no asista a embajadas. ¿Cómo se va a hacer realmente el resguardo de eso? Y llama mucho la atención. ¿Es la primera vez que se solicita algo así? Son muy pocas veces en las que yo he escuchado este tipo de restricciones, pero deben ser en atención a lo que sucedió con Nadine Heredia, ¿no? De acercarse, digamos, a una embajada y a partir de ello tramitar algún tipo de asilo diplomático. Yo creo que eso es lo que ha evitado el juez. Sin embargo, como tú señalas, Joana, en la práctica es muy difícil de implementarlo, ¿no? Salvo sus propias seguridades, porque él anda con seguridad del Estado, sea quienes a su vez informen al juzgado de cada uno de los movimientos de Martín Vizcarra. Muy bien, el doctor Andy Carrión, abogado penalista, muchas gracias por su visita esta mañana. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy amable. Bueno, hemos conversado entonces sobre el caso de José Miguel Castro con el doctor Andy Carrión. Pausa y regresamos en la rotativa del aire. A la doctora Etken, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Joana, les escucho. Muchas gracias, doctora, Gracias. por su gentileza esta tarde aquí en Lima en estar en la rotativa del aire. Bueno, en primer término quería consultarle, bueno, ¿cómo ha recibido su patrocinada esta información sobre la muerte de José Miguel Castro, aspirante a colaborador eficaz? Y si considera usted, doctora, que con esta situación, ¿no?, ya el deceso y la no declaración considerada de Castro, el caso contra su patrocinada pierde fuerza. Vamos por partes. La señora Susana recibe la noticia de una manera abrupta y estaba bastante consternada. Realmente no creía la noticia y pensaba que fuera un error. La señora Susana, desde donde ella está, ofrece su más sentido pésame a la familia, esta defensa también, y esperamos que las cosas se aclaren lo más pronto, tanto para ellos como para todas las personas que están involucradas, ¿no? Pero, ahora bien, sí. Respecto de la segunda pregunta, en donde ustedes refieren que posiblemente la señora Susana se pueda haber beneficiado, no existía un caso, se debilitaría el caso en su contra, pues permítanme decirles que eso no es así. Que el señor Castro ya no pueda declarar en juicio implica una baja enorme tanto para la tesis fiscal como para la tesis de esta defensa y muy probablemente para la tesis de las demás defensas. ¿Por qué? Aclaro y explico. Porque él era la persona que podía aclarar y desvirtuar de todos los aportes de campaña que se dieron. Y él podría aclarar, él pudo haber aclarado todo esto, teniendo en cuenta que él, al momento en el que fallece, o sea, al día de hoy, no había reconocido tampoco que se había cometido ningún acto de corrupción en su contra. Entonces, para nosotros, ya no poder interrogarlo, más bien representa una completa desventaja en el proceso. Es decir, la tesis actual, ¿qué tanto se podría dañar para que el público lo pueda entender? Porque rápidamente tiene una lectura, y se lo digo a nivel, por supuesto, de la ciudadanía, ¿no? Como si se pudiese favorecer más bien la exalcaldesa Susana Villarán. ¿Por qué? Porque el señor José Miguel Castro, hasta lo que se tenía entendido, ya había dado información de las personas, políticos, a los cuales había entregado dinero, cómo habían sido las coimas, incluso cómo había sido la distribución, es decir, la entrega. A ver, la información que el señor Miguel Castro presuntamente había dado
calidad de colaboración eficaz no había llegado al punto de decir que había un acto de corrupción. El señor José Miguel habría reconocido que habían aportes de campaña, pero que estos no están ligados a ningún acto de corrupción. Entonces, si de ahí usted puede desprender que para nosotros, que una persona como él, que era testigo clave para la Fiscalía y también testigo clave para nosotros, que su deceso para nosotros realmente causa un grave y enorme perjuicio, porque esto que yo le estoy diciendo ya no lo va a poder él decir en juicio. Que no hubo acto de corrupción, no lo va a poder él expresar en juicio. Doctora, ¿esto implicaría, por ejemplo, algún cambio de modificación en el inicio del juicio oral, que ya tenía como fecha 23 de septiembre, o que tiene, porque esa es la fecha que está para el inicio? ¿Se refiere a la fecha o se refiere al proceso en sí? Al inicio, a la fecha, al 23 de septiembre. El único cambio procesal que corresponde aquí es sobreseimiento en el caso del señor José Miguel, porque recordemos que la acción penal deja de surtir efecto que la persona fallece, entonces ya no va a haber un juicio en contra. Eso es lo que procesalmente corresponde en adelante, pero no tiene nada que ver con el inicio, no tendría en verdad por qué. Doctora, no sé si usted podría acercarse un poco más al micro porque se le está yendo por momentos la señal o al teléfono, porque hablar al teléfono porque tenemos algunos problemas para escuchar su intervención, se entrecorta por momentos. Vamos a ver si podemos mejorar esa comunicación con la doctora Merly Etken. Sí. Use el teléfono nada más, doctora, en el oído. Como se usa normalmente, en el oído. Póngaselo, ¿no?, en el auricular ahí para poder escucharla. Sí, a ver, como les estaba mencionando, en el proceso penal lo que corresponde cuando una persona fallece es que se emita el sobreseimiento en el extremo de esa persona. O sea, doctora, no tendría ello por qué afectar el inicio del juicio oral. O sea, doctora, nos está usted diciendo, perdón, no sé si lo he entendido mal, que más allá del deceso, ¿nos podría aclarar si el señor Castro acusó a Villarán de pedir o recibir dinero de Odebrecht y de OAS? Yo no puedo darles información porque lo que yo sé respecto de la colaboración del señor José Miguel es lo que los medios dicen. Más allá de lo que yo le estoy diciendo, no tengo información. Más bien la información que yo tengo es que él ha dicho de que los aportes de campaña no estaban vinculados a ningún acto de corrupción. Pero eso es lo que tengo entendido que él ha declarado. Entonces, no ha acusado a la señora Villarán. Pero, perdón, los fiscales han manifestado en diversas ocasiones que el testimonio del señor Castro había sido decisivo para la sustentación de la acusación formal contra Villarán y los otros funcionarios. Dentro de los datos proporcionados por el señor Castro, como comentaba Joana, están la lista de intermediarios y explicaciones detalladas sobre transferencia y uso de recursos, así como sobre el presunto acuerdo de favores a cambio de la adjudicación de importantes contratos. Esto es lo que han manifestado, repito, los fiscales. O sea, base para la sustentación de la acusación. Ante ello, ¿qué nos dice, doctora Merly? A ver, lo que los fiscales en todo caso han referido es los aportes de dinero. Y claro, ellos consideran a su criterio que esos aportes de dinero es un delito, el delito de lavado de activos. Y ellos vinculan esos aportes a presuntos actos de corrupción porque en el gobierno o en el tiempo que la señora Susana Villarán fue alcaldesa de Lima, se tramitó un contrato con la empresa Odebrecht y una adenda con la empresa OAS. El Ministerio Público razona que estas entregas de dinero podrían estar vinculadas, pero desde esta defensa y desde lo que se sabe por medios de comunicación de la colaboración del señor José Miguel, eso no es cierto, que no se ha vinculado esa entrega de dinero por algún acto de corrupción. Eso es lo que eventualmente los fiscales van a tener que probar. Sí. Entonces, que el dinero, lo que nos está diciendo es que el dinero que entregó las empresas brasileñas era un dinero lícito. Para que sea lavado de activos,
el dinero tiene que tener una procedencia ilícita. En Brasil se ha desbaratado el caso de la procedencia ilícita del dinero. Que eso llegue a Perú como ilícito y que sobre todo la señora Susana Villarán haya tenido pleno conocimiento de ello, eso va a tener que probarlo el Ministerio Público. Pero ella lo aceptó en una entrevista, aceptó que había recibido dinero y también lo colocó en sus cuentas de redes sociales. Y ella también aceptó que fueron aportes de campaña y también aceptó que eso no estuvo vinculado a ningún acto de corrupción. Doctora, ¿usted se opondría a que las declaraciones que dio Castro en su proceso de colaboración eficaz se usen como prueba en el juicio, tanto en su proceso como colaborador eficaz, o sea, aspirante a colaborador eficaz, y también como investigado? ¿Se opondría a ello usted? Para que la declaración del señor José Miguel pueda ser leída en juicio oral, sí, tiene que tener determinados requisitos. Entre ellos, que se le haya permitido al señor tener una defensa, etcétera. Son varios requisitos. Si esas declaraciones no cumplen eventualmente con algunos requisitos en ejercicio de los derechos de la señora Susana Villarán, sí me opondría. Pero si esas declaraciones cumplen con los requisitos y son viables legalmente hablando, pues no habría ningún problema para que se oralicen. ¿Cuándo fue la última vez, doctora, que su patrocinada tuvo contacto con Castro? Eso sí no le podría decir. Inicios de este proceso probablemente. Ya. Hace 7 años, 8 años. Es sí, probable. Aproximadamente. No le podría dar una fecha exacta, pero son muchos años. Claro, y solo para hacer la precisión, doctor Etken, lo que nos está diciendo, ¿verdad?, para concluir con el tema del dinero, es que Susana Villarán reconoce los aportes, pero no la procedencia del mismo dinero. A ver, lo que nosotros estamos diciendo es que esos aportes fueron aportes de campaña y los aportes de campaña como tal para la fecha en la que se dieron no constituye delito de lavado de activos. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que vamos a defender. Todo lo demás, el Ministerio Público lo tiene que probar con pruebas actuadas y bien debatidas en juicio oral. Entonces, doctora, reitero la consulta porque en ese momento no se le escuchaba muy bien. Entonces, para usted, la muerte de José Miguel Castro no puede, diríamos, quitarle fuerza al proceso contra su patrocinada. La muerte del señor José Miguel Castro le quita fuerza a todos en general, le quita fuerza al Ministerio Público, le quita fuerza a esta defensa, le quita fuerza a las demás defensas. Es imposible, impensable, inimaginable que cualquiera de las partes procesales pueda indagar ahora al señor José Miguel. Eso es impensable. Eso le quita fuerza a todas las tesis, no solo a la tesis de la señora Villarán. O sea, es una completa desventaja. Aparte de que es un hecho lamentable, porque estamos hablando de una persona que se ha suicidado probablemente en circunstancias muy complicadas. Entonces, aparte de lamentar eso, también es lamentable lo que va a suceder en el proceso. Bueno, ojo que todavía falta, no se sabe sí, si se ha suicidado, ¿no? Eso tenía que determinarlo la investigación de la Policía Nacional. Sí, y además usted, doctora, comenzó diciendo que, claro, en una primera conversación con Susana Villarán, la exalcaldesa, ella lamenta mucho y se entiende, por supuesto, porque han trabajado juntos la muerte del señor José Miguel Castro. ¿Le comenta algo más? ¿Le dice precisamente algo respecto a ello? Porque hay un parte policial en el que sí, efectivamente, se habla hasta ahora de un suicidio, pero ¿le llega a comentar algo respecto a la muerte en particular, más allá de lamentarla? Sí, me comenta algo muy particular y que me sorprende que la señora Susana realmente conozca de esto. La señora Susana hizo una reflexión que realmente debería de ser escuchada tanto por jueces, fiscales y también abogados. ¿Cuál? Porque la señora Susana dijo, ¿cómo puede ser el proceso penal tan duro, tan penoso y que denigre incluso la dignidad de la persona humana, que eventualmente pueda orillar a una persona incluso a quitarse la vida si es que el señor José Miguel se ha suicidado? Porque ella decía, a mí me quitaron la libertad,
y no tienen ni idea de cuál ha sido el pesar para mí, para mi familia, en las circunstancias en las que yo estaba en el penal. ¿Por qué se deshumaniza a una persona que entra en un proceso penal? Esa fue la reflexión de la señora Susana, que realmente comparto, porque ella está no solo afectada, ella ahorita está en una situación de que todavía no llega a comprender bien la noticia, pero si asume, su reflexión digamos, fue, o siente que se trataría de un suicidio. por lo que salen en los medios de comunicación, eso es lo que parecería, pero claro, nadie sabe. Imagínense, si no fue un suicidio y si fue un homicidio, la señora Villarán se pone también en esa situación y dice, si fue un homicidio y él ha sido una de las piezas visibles del proceso, ella dice, yo soy la pieza más visible del proceso, ¿qué seguridad podría tener yo de que alguien venga y me mate? Pero doctora... Si ya mataron, si es que fue un homicidio, ¿no? Claro, eso no se sabe, pero ¿acaso se está victimizando a la señora Villarán? Por lo que usted ¿Cómo dice. podría victimizarse con la muerte de una persona? No, en el caso de ella, porque usted dice, ¿cómo es posible que, nos reduzcan en cuanto a condición humana para el caso? Esa fue la reflexión de la señora Susana. Por eso le pregunto, en base a la reflexión de la misma Villarán. Porque es la verdad, señor. Si yo le podría contar parte de mi experiencia, lo que sucede con los casos mediáticos, con los casos en los cuales las personas pueden acceder y dar una declaración, como ahora la señora Susana Villarán a través de mí, hay personas que no acceden a este nivel de performance público, y lo que sucede con estas personas es que una prisión preventiva es prácticamente un papel en mesa de partes en donde el juez lo firma y la persona se va a prisión. ¿Qué pasa si un año después lo liberan? Ya se fue a prisión, pero sin embargo su inocencia se dio después de un año. Entonces, más o menos por ahí va la reflexión, ¿no? Doctora Etken, muchas gracias por su participación, por su tiempo aquí en la rotativa del aire, teniendo en cuenta además la diferencia de horarios. La doctora Etken está en España. Merly Etken Olivera, abogada de la exalcaldesa Susana Villarán. Puede tener la muerte que se ha anunciado el día de ayer de quien fuera el gerente municipal de Lima bajo la gestión de Susana Villarán, y esto a pocos meses de que se inicie el juicio oral en este caso. Antes de hablar con una distinguida periodista de investigación, Francesca García, quien es editora de un portal dedicado justamente al periodismo de investigación, tenemos que darle la palabra a Irving, que tiene novedades que transmitir. Adelante, Irving. Gracias, Fernando. Buenos días. En la Universidad Peruana Los Andes, desde hace 42 años, formamos profesionales con estándares internacionales. Elige una de nuestras 25 carreras y construye tu futuro en nuestras modalidades de presencial, semipresencial y a distancia. UPLA, vive ciencia, crea cambio. Inscripciones abiertas. Son las 8:57 y ahora sí podemos conversar con un especialista en periodismo de investigación, que ya tú conoces de larga data, me parece, por prácticas profesionales en común, sobre un tema que ha conmocionado a la opinión pública, porque uno teme que sean maniobras criminales para perturbar un juicio sobre un tema crucial en el marco general de lavajato. Es correcto, estamos hablando de esta noticia que sorprendió porque se encontró muerto a un colaborador eficaz en el caso Susana Villarán. José Miguel Castro fue encontrado dentro de su vivienda sin vida, y esto unas semanas antes de que se inicie el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán. El papel de Castro es fundamental porque se trata de un colaborador eficaz, precisamente que aportaba información valiosísima al equipo especial Lavallato sobre el cobro del dinero, los pagos que se hicieron para apoyar la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán a cambio de beneficios en contratos, en el caso concreto de Rutas de Lima, podríamos mencionarlo. Francesca García está con nosotros. Fernando ya la había presentado, ella es editora del portal Convoca, ella conoce muy bien este caso, y al margen de las investigaciones que se tienen que hacer para esclarecer las circunstancias de la muerte, la pregunta que nos hacemos a raíz de esta noticia, Francesca, es ¿cuál podría ser el impacto que tenga en el juicio que está por comenzar?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Fernando. Buenos Es días. la pregunta clave en realidad a esta hora. Primero, lamentar claramente a los periodistas informar sobre una muerte en esas circunstancias es terrible. Lo que nosotros como Convoca hemos podido averiguar hasta el momento es que las implicancias son fuertes, porque Castro, como lo has mencionado, es uno de los testigos claves dentro del juicio que empieza el 23 de septiembre contra Susana Villarán y otros coacusados, donde él se incluye dentro de estos, bueno, estaba incluido dentro de los acusados. Lo que mencionan las fuentes fiscales hasta esta hora es de que el caso tendría implicancias fuertes porque obviamente se extingue después de la muerte el caso de él, pero su testimonio tendría que entrar como testimonios adicionales y eso ya sería una decisión del juez en este caso. Ahora, Fernando, durante la pausa hacía un comentario y decía, ok, en el caso Brasil ocurrió algo similar, digamos, ¿no? No se pudo contar con la participación de determinados funcionarios, pero estaban las declaraciones anteriores. La situación es distinta porque en este caso el colaborador eficaz ha fallecido. Correcto. Esa circunstancia altera el curso y altera también la posibilidad de que ese testimonio pueda ser utilizado. De acuerdo a lo que nos han contado hasta hoy, sí. O sea, lo que podría ser, nuevamente, el escenario es que sea el juez, el tribunal, quien decida finalmente si se incluyen las declaraciones o no. Ahora, hay que recordar también, Convoca en el 2017 fue el medio de comunicación que establece justamente la relación, los primeros indicios, entre la concesión de Rutas de Lima y los pagos que hizo Odebrecht a través de estas... De esta planilla. ¿Odebrecht y OAS o solo Odebrecht? Primero Odebrecht, Primero Odebrecht en y el caso luego de Rutas de OAS. Lima y OAS en el caso de Línea Amarilla, ¿no? Digamos, son aportes ilícitos que se calculan en más de 10 millones de dólares. El proceso contra Villarán y contra los coacusados es en estos dos casos, ¿no? Y además... Permítanos, por favor, ir primero a la pausa de las 9 en punto. Mávila, vamos a los titulares de la hora y retomamos nuestra conversación con Francisca García en su calidad de editora del portal Convoca, que se ha distinguido por sus investigaciones en general sobre el caso Lava Jato y que intenta aclararnos qué consecuencias puede tener la desaparición del señor José Miguel Castro, que era uno de los testigos claves en el caso de Susana Villarán durante su gestión como alcaldesa de Lima. Vamos a la pausa y retomamos con la editora de Convoca. Son las 9:07, estamos conversando con una periodista de investigación que se ha especializado ella y la institución en la que trabaja, Convoca, que viene de obtener un premio importante, el Príncipe Rey de España. El Rey de España, sí. Nada menos, justamente por sus investigaciones sobre actividades criminales y delictivas en el marco del caso Lava Jato, y nos estaba explicando la situación jurídica en la que se hallaba el señor José Miguel Castro, que ha aparecido muerto en su sala de baño en un departamento en Miraflores. ¿En qué situación judicial se hallaba y por qué hay el temor de que su muerte pueda perjudicar el juicio? Si es que hay documentos escritos que él ha firmado y que son reconocidos por él en presencia de fiscales, no se ve por qué un juez podría decidir que son documentos que no se usen en el juicio oral. Sí, para contextualizar a la audiencia, sí es importante saber en qué punto estaba el tema de la colaboración eficaz. Él había iniciado el proceso de colaboración hace unos años, según las fuentes fiscales, pero no se había terminado el proceso. Recordemos que el proceso debe cerrarse ya con una aprobación judicial. ¿Por qué? La pregunta también es clave. Lo que nos comentan es que en estos años ha sido un poco, ha tenido una conducta de cambiar de abogados. No estaba de acuerdo en muchos de los beneficios que le ofrecían a él como colaborador eficaz y esto ha hecho que se dilate el proceso hasta ahora. Ahora, Fernando, lo que tú mencionas acerca de si su testimonio, toda la información que ha dado hasta antes de lo que ocurrió, lo que se informó ayer, pues nuevamente, ¿no? La explicación que nos dan es que va a tener que ser la decisión de un juez en el proceso, que los fiscales van a tener que presentar todos esos testimonios y esos documentos como pruebas adicionales en el proceso. Ahora es interesante, Francesca, entender un poco
cuáles eran los delitos que había admitido. Para ser colaborador eficaz, tú tienes que admitir delito. Al margen de que el trámite no haya concluido, ¿no? Y esto nos responde la pregunta que te hacíamos durante la pausa con relación a la seguridad que usualmente recibe un colaborador eficaz, porque uno diría, caramba, en esas circunstancias, siendo tan clave, tan importante ese testimonio, ¿por qué no tenía todavía ese resguardo policial o esa seguridad? Pero hay cosas que ya habían trascendido sobre la declaración de Castro que eran importantísimas, fundamentales para este caso en particular. Entre otras cosas, tú destacarías cuáles, por ejemplo. De acuerdo. Dentro de la acusación fiscal, a él se le acusa directamente. Estamos hablando de que la Fiscalía lo que está postulando es que hubo una organización criminal que funcionó entre el 2010 y el 2015. Hasta el 2014 en el caso de la municipalidad, liderada por Susana Villarán y que José Miguel Castro era el jefe de esa organización criminal. ¿Algo que él ya había admitido? Algo que él, bueno, nosotros no podemos tener acceso a la colaboración eficaz, pero claramente para haber empezado el proceso es porque él ha tenido que admitir justamente los delitos principales. ¿Qué se le acusa a él? De haber sido jefe del área de captación de activos ilícitos en la estructura de esta supuesta organización criminal, encargado de asesorar, orientar y ejecutar las decisiones de Susana Villarán. Estamos hablando de aportes ilícitos tanto de la empresa Odebrecht como de la empresa OAS. Entonces, Castro ha tenido que admitir, digamos, montos, responsabilidad, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Sí, esos son los, por lo cual la Fiscalía además está pidiendo contra Susana Villarán 29 años y al mismo tiempo pedían contra José Miguel Castro. 25 para él, ¿no? 29 para él también. ¿También? Sí, para ambos. O sea, que un poquito menos para Entonces, en él. esa estructura, según lo que postula la Fiscalía, ambos formaban parte de la cúpula de esa organización criminal. Entonces tenían además una relación horizontal en la cual ambos coordinaban directamente. Lo que el pago, la entrega del dinero, creo que él también había alcanzado, o se supo, había trascendido que él había dado información sobre cómo así se recibe el dinero. Lo que había trascendido, de acuerdo a la información que también se ha publicado en Convoca, es de que incluso se detectan cuentas en la banca privada de Andorra, donde, según el testimonio de Gabriel Prado, que en ese momento era jefe de seguridad de la Municipalidad de Lima, subordinado de Castro. Subordinado de Castro y subordinado de Susana Villarán, él había abierto esa cuenta justamente a pedido de José Miguel Castro. José Miguel Castro también, según la información que nosotros publicamos en 2017, presionaba tanto a OAS como a Odebrecht para el pago de estos sobornos, ¿no? De estas coimas, para, en el caso de Odebrecht, directamente con Rutas de Lima y en el caso de OAS para el tema de línea amarilla. Entonces, esas serían los hechos que él habría reconocido. Lo pongo en condicional porque nosotros no tenemos acceso todavía a los términos de la colaboración eficaz. Pero no se había cerrado justamente por esta conducta que, según los fiscales, él había tenido, ¿no? No por tantos años, digamos, porque calculan que entre 2020 y 2021, una vez que él ya empieza le dan prisión preventiva, hasta hoy no se había cerrado, porque recordemos que para cerrar un proceso de colaboración eficaz tiene que ser tiene que ser el juez quien Culminar nuestra entrevista. Hay 60 testigos brasileños en el caso Villarán que no van a poder venir, pero con ellos va a pasar lo mismo que con Ollantumala. Ya declararon ante la Fiscalía Peruana allá. Tenemos testimonios grabados y transcritos. ¿Tiene la misma validez? De acuerdo a la Fiscalía, sí. De hecho, lo que quiere la Fiscalía es que ellos vengan. Igual hay que tomar en cuenta para también el contexto que por el momento hay una suspensión temporal también del acuerdo de colaboración con Brasil. Pero sí, la aspiración de la Fiscalía, de acuerdo a la acusación fiscal, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es de que obviamente se espera que que los testigos brasileños estén. Aparte, hay 69 personas que niegan aportes a la campaña de la reelección de Susana Villarán en el 2014, que también son pruebas contundentes que tiene la Fiscalía, de acuerdo nuevamente a la acusación fiscal, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Francesca, por estar con nosotros, y gracias también al doctor Padilla por habernos acompañado para entender mejor cuáles son las implicancias de este lamentable suceso en el juicio que viene en contra de la exalcaldesa Susana Villarán. Gracias a ambos. El abogado Vladimir Padilla, quien es un abogado penalista. Vamos a ver cómo reacciona él y qué nos comenta respecto a lo que usted ha afirmado hasta ahora en su calidad de periodista de investigación. Doctor Padilla, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, Mávila, buen día con todos. Buenos días.
¿Qué nos dice usted sobre las consecuencias judiciales que puede tener la muerte del señor José Miguel Castro? Fíjate, lo que primero va a tener que hacer la Fiscalía es reestructurar su esquema de acusación, en el sentido de que se entiende que el señor Castro era una pieza importante en la presentación que realizaba la Fiscalía. Sin embargo, debemos de entender que no es la única pieza que tiene él, ¿no? Porque debemos también considerar que no se puede basar todo en la declaración de una sola persona. Ahora, la muerte de él puede llegarle a cualquier tipo de acusado, imputado o testigo. ¿Y por qué digo esto? Porque si él está aspirando a ser un colaborador eficaz, hay que preguntarnos primero por qué no se le otorgó el beneficio, no se planteó ello. Y en segundo lugar él debe haber presentado varios elementos de prueba, porque como colaborador uno no va y simplemente se siente y dice, oye, yo quiero ser colaborador y listo. Tienes que probar lo que estás diciendo. Y en esa medida se debe entender que él ha presentado elementos de prueba que de manera independiente se van a tener que valorar en el juicio. Correcto. Entonces... Pero sí, lo interesante aquí es que conversábamos con Francesca también, él estaba prácticamente acorralado porque ya había otros testimonios que lo habían imputado. Él llega a solicitar la colaboración cuando se encuentra en prisión y cuando prácticamente no tenía otra alternativa para salir mejor librado del caso, al punto que entendemos, la colaboración, el trámite, la judicialización de la colaboración eficaz se entrampa debido precisamente a que se estaban negociando los beneficios que él recibiría a cambio de ese testimonio. La pregunta concreta, doctor, es ¿en qué queda ese testimonio? ¿Desaparece del file de la carpeta fiscal por el hecho de que la persona titular, en este caso el señor Castro, ha fallecido? ¿Es distinto a que, digamos, no se pueda presentar a una situación que extingue, digamos, la acción penal? En este caso, se extingue también la acción penal contra él, que era uno de los imputados. En efecto, pero sin embargo, no es que lo declarado por él no tenga valor. Se valorará y lo único que sí va a disminuir probatoriamente es que, estando él presente en el juicio, hubiera permitido que él pudiera ampliar aquello que no se le fue preguntado. Ahorita solamente nos vamos a quedar con lo que él declaró y con lo que se le preguntó, pero sí se tiene que valorar igual. O sea, recuerda tú que en el caso, por ejemplo, en los otros casos como el de Ollantumala, las declaraciones también de colaboradores eficaces provenientes de Brasil que no han querido venir a declarar, simplemente también se ha valorado. Entonces, correcto, doctor, pero estamos hablando de circunstancias. Permítame hacer la diferencia. Una cosa es que no se incluye y otra cosa es que muera la persona. Cuando muere, simplemente extingue, es decir, él deja de ser un imputado incluso, en este caso, porque ya no hay acción penal contra él. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente. Y él era una él era clave en la organización criminal. Susana Villarán y él estaban sindicados como cabezas de esa organización. En efecto, pero lo dicho, o sea, si bien se extingue la acción penal contra él, lo dicho por él tiene un valor probatorio. Más aún si la Fiscalía, por eso te digo, lo puede corroborar con otros elementos de prueba. Diferente fuera que solamente tuvieras la declaración y ningún tema de corroboración. Si es así, pues no valdría nada. Pero nuevamente sí se presenta como un tema que debe ser valorado en el juicio. Acuerdo, no es que doctor, como algunos dicen que no vale nada, ¿no? Ir a una pausa, claro. De la misma manera que Francesca García, después de la cual retomamos nuestra conversación con ustedes dos, para que nos aseguren si hemos comprendido bien que el juicio puede seguir adelante en la fecha prevista y que lo que ha declarado él ante los fiscales con firma y sello tendrá validez en el juicio, pese a que ya no esté presente él, si es que hemos comprendido bien. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación. Muy bien, son las 9:21. Retomamos nuestra conversación con Francesca García, editora del portal Convoca, y también está con nosotros en la línea el doctor Vladimir Padilla, abogado penalista, para entender las repercusiones de la muerte de José Miguel Castro, encontrado dentro de su vivienda, colaborador o aspirante a colaborador eficaz en el caso de Susana Villarán. Doctor Padilla, entonces usted diría que habrá
un impacto real o que finalmente el juicio continúa sin mayor, digamos, obstáculo para la Fiscalía a la hora de hacer una demostración o las evidencias probatorias en contra de la imputada principal, que en este caso es la exalcaldesa? Yo considero que el juicio sigue, debería ser preferible que se adelante, pero el juicio sigue porque considero que la Fiscalía no ha centrado todo en la declaración del señor. Y en ese sentido, mi opinión es que tiene otros elementos de prueba también que revisten la mayor contundencia, ¿no? Un Pues yo creo aspirante que a colaborador eficaz cuenta con vigilancia, no digo seguridad, pero por lo menos vigilancia. Fíjate, hay que saber por qué razón lo que se está trascendiendo es que él ha estado yendo la semana pasada, en días pasados, a la Fiscalía, ¿no? Entonces parece un poco que si se requeriría ello, la Fiscalía tendría que dárselo, ¿no? Sobre todo si corre en riesgo su integridad, porque quiéralo o no, él está dando tu información, ¿no? Porque el momento que él aspira como tal, te está aportando algo que eventualmente tú podrías decir si es oportuno o no es oportuno. Pero Sí. podría, en estos casos debería serlo, ¿no? Doctor Padilla, de acuerdo a su experiencia de penalista, ¿a usted le parece verosímil que uno se suicide apuñalándose en el cuello? Mira, es muy poco probable, ¿no? Ahora, más aún, sobre todo en las circunstancias como se ha trascendido que han ocurrido los hechos. Es curioso porque esto hace recordar a otro tipo de casos, ¿no? 2 cuchillos, el forzamiento de la puerta. Hay que tomar huellas dactilares, hay que ver qué fue lo que pasó en la escena del crimen, porque quieras o no, es bastante complicado, ¿no? Además, alguien que se corte el cuello como tal no llega a una profundidad de 14 centímetros, ¿no? Muy bien, tomamos nota de su opinión de acuerdo a su experiencia. Señora García, para culminar nuestra entrevista, hay 60 testigos brasileños en el caso Villarán que no van a poder venir, pero con ellos va a pasar lo mismo que con Ollantumala. Ya declararon ante la Fiscalía Peruana allá. Tenemos testimonios grabados y transcritos. ¿Tiene la misma validez? De acuerdo a la Fiscalía, sí. De hecho, lo que quiere la Fiscalía es que ellos vengan. Igual hay que tomar en cuenta para también el contexto que por el momento hay una suspensión temporal también del acuerdo de colaboración con Brasil. Pero sí, la aspiración de la Fiscalía, de acuerdo a la acusación fiscal, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es de que obviamente se espera que que los testigos brasileños estén. Aparte hay 69 personas que niegan aportes a la campaña de la reelección de Susana Villarán en el 2014, que también son pruebas contundentes que tiene la Fiscalía, de acuerdo nuevamente a la acusación fiscal, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Francesca, por estar con nosotros, y gracias también al doctor Padilla por habernos acompañado para entender mejor cuáles son las implicancias de este lamentable suceso en el juicio que viene en contra de la alcaldesa, exalcaldesa. El caso Lava Jato, desde hace ya varios años, nos ha producido sorpresas e incertidumbres. A esta larga lista se añade ahora la súbita muerte de un personaje clave en el juicio oral a Susana Villarán, que debe inaugurarse el mes de septiembre. Se trata de quien fuera su gerente municipal, José Miguel Castro. José Miguel Castro estuvo detenido hace 6 años, salió de la prisión preventiva que se le había impuesto con la voluntad de convertirse en colaborador eficaz de la justicia. Y en esa calidad ha ofrecido informaciones y documentos probatorios de lo que dice, en los que aparece que él mismo recibió $700.000, un dinero que estuvo puesto en una banca de Andorra, un monto total de $10 millones que habrían fluido de una manera ilegal a las cuentas de la campaña por la no revocación de la por entonces alcaldesa Susana Villarán. El papel clave en todo este mecanismo financiero corrupto fue jugado por el señor José Miguel Castro. Ha aparecido muerto en su departamento de Miraflores, con una cuchillada de 11 centímetros cometida con un cuchillo de mesa. El cuerpo fue hallado por su padre, que es un médico y antiguo diputado. La pregunta ¿es un suicidio o es un asesinato? Y si es suicidio,
por qué se mató, en qué circunstancias se hallaba. Es siempre triste que una persona joven fallezca, y sobre todo en estas condiciones. Pero fuera del drama personal, que nos apena sin duda como todo ser humano, hay un problema grave, la eventual repercusión judicial de su muerte. Hay algunas voces que creen que su testimonio y las informaciones que él ha aportado pueden perder validez judicial o pueden no ser tomadas en cuenta por los jueces. Uno se pregunta por qué. Si él ha declarado cosas que están grabadas y que están escritas, firmadas y selladas, que ya no esté vivo no es una razón para que eso carezca de validez. Lamentablemente, desde ya, algún fiscal ha dicho que esto puede postergar el juicio si se demora el juicio oral. Va a terminar por coincidir con el proceso electoral. Eso no le hace bien al clima en que las elecciones se deben llevar a cabo. Pueden escuchar en YouTube, RPP, las entrevistas que hemos hecho sobre el tema a una periodista del portal Convoca, especializado en el periodismo de investigación, muy en particular sobre el caso Lavajato, la señora Fe García, y por otra parte a un abogado penalista, el señor Vladimir Padilla, que hemos entrevistado para que nos dé su opinión sobre esta situación judicial. Gracias por su sintonía, muy buenos días. 6:09, ya sabes que en RPP la información no se detiene. Te cuento que el cadáver de José Miguel Castro, exgerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, continúa en la morgue central de Lima. Jessica Merino tiene toda la información. Jessica, adelante. Buenas tardes, Jorge, directo en directo. Así es, el cuerpo de José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal de Lima, durante la gestión de la exalcaldesa capitalina Susana Villarán, continúa en el interior de la sede central de la morgue de Lima, precisamente en el centro de nuestra ciudad capital. Hace unos instantes nada más han llegado dos familiares del exfuncionario edil. Han evitado dar declaraciones a la prensa e inmediatamente procedieron a presentar sus documentos de identidad ante el personal de seguridad de esta sede y han entrado para seguramente finalizar este trámite en lo que respecta pues el retiro de los restos del exfuncionario de la Municipalidad de Lima. En estas últimas horas, entendemos, ya se le ha practicado la necropsia a sus restos y además de otros exámenes adicionales en medio de esta investigación ya iniciada por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional. Diligencias como parte de una investigación preliminar tras haberse hallado su cadáver al interior de su departamento en el distrito limeño de Miraflores ayer domingo. Bien, sabemos pues que la familia ya ha contratado un servicio funerario. Parte de este servicio ya se encuentra estacionado también afuera de la sede de la morgue central de Lima y en unos instantes seguramente van a proceder a retirar el cuerpo. Adicional a ello, hemos visto que ha llegado un patrullero de la comisaría de Miraflores, precisamente dependencia policial, en donde se conoció esta información en un inicio, pues con el hallazgo del cuerpo al interior de su departamento en Miraflores del funcionario edil. Recordemos que José Miguel Castro estuvo, en vida estuvo involucrado en estas investigaciones fiscales seguidas contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, vinculados al caso Lavajato por estos presuntos aportes ilegales de parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, superando los 10 millones de dólares para el financiamiento de su campaña. Bien, la Fiscalía solicitaba contra el exfuncionario 25 años y 5 meses de prisión, mientras que para la exalcaldesa 29 años es lo que está solicitando. Esta muerte ocurre a escasos meses nada más de que se inicie la fase del juicio oral en este proceso previsto para iniciarse el próximo 23 de septiembre. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy rindiendo homenaje a un colega de RPP que ha fallecido, el señor Miguel Humberto Aguirre. El señor Miguel Humberto Aguirre era chileno de nacimiento, decidió no vivir en su país después del golpe militar del general Pinochet, se estableció entre nosotros, echó raíces acá, hizo muchos amigos,
una familia totalmente insertada en nuestro país, y Miguel Humberto, hasta muy avanzada edad, ha sido colaborador nuestro, exhortándonos a hacer nuestro trabajo de acuerdo al compromiso de RPP por una parte, tomando nota de los defectos que cada uno podía tener y las faltas que cometer, para hacer que nuestro trabajo sea lo más exacto posible y siempre de acuerdo al espíritu, repito, del compromiso del cual era un garante. Hasta más allá de los 85 años tuvo un programa de gran sintonía llamado Busca Personas, que permitió a decenas de personas que habían perdido contacto con sus familiares por un viaje, por la prisión, por un divorcio y una fuga, etcétera, ha usado el programa de Miguel Humberto para restablecer contactos con la familia. En recuerdo de una vieja relación con él, quiero expresar mi condolencia sincera a sus familiares, a las personas de su entorno próximo, y que sepan que acá en RPP lo hemos estimado hasta el final y hemos apreciado su calidad de colega y de profesional, así como la de un extranjero que viene a nuestro país a contribuir con su experiencia y que se integra plenamente entre nosotros. Que descanse en paz Miguel Humberto Aguirre. Comenzamos ahora. Hemos invitado para eso a un abogado penalista que ha sido juez por una parte, penal de Lima, procurador por otra, y que pueden aclararnos algunas dudas que tenemos. Naturalmente, a partir del anuncio de la muerte del señor José Miguel Castro, ex gerente municipal de Lima Metropolitana durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, y al que se consideraba la segunda persona más importante en el conjunto de los investigados en el caso de corrupción y otros delitos que se atribuyen a la municipalidad y a la persona de la señora Villarán. Señor Vargas Valdivia, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. ¿Cómo fue su reacción cuando se enteró usted de que el señor Castro, del cual sabíamos desde hacía años que había querido ser colaborador eficaz y que para eso había tenido que colaborar dando información? Es cierto que no llegó nunca a hacerlo desde el punto de vista oficial, pero de todas maneras su muerte es brusca y ha generado no solo sorpresa, sino en muchos casos desconfianza y escepticismo, ¿no? Sí, bastante sorpresa, ¿no? Por la forma, sobre todo como nos hemos venido después enterando de su fallecimiento y de la violencia que medió, sobre todo respecto de su muerte. Bastante sorpresa, desazón por ese tema y preocupación, sobre todo, ¿no? por esta situación. Es cierto que el documento policial que eleva a las autoridades la información sobre el acto del reconocimiento del cuerpo, que yacía en una sala de baño del domicilio que compartía con su padre, un médico y exdiputado, nuestras condolencias al señor Castro, padre, se habla de presunto suicidio, pero es extraño que se suicide alguien con un cuchillo de cocina y que logre hacer una herida de 14 centímetros, como dice el documento policial, ¿no? Sí, es bastante extraño. Recordemos que también hubo un caso similar, una persona vinculada también a el caso de Burga. Exacto. También Fasabi, pero ese no estaba judicializado. Exacto, ¿no? También que se mencionó un tema similar. Una persona vinculada a esa investigación respecto a estos hechos que vinculan también indirectamente a la presidenta de la República, al hermano del presidente de la República, que también apareció muerto en un hotel. Recordará usted, la primera versión de la policía hablaba de un suicidio utilizando un arma punzocortante. Es bastante extraño esta situación. Creo yo que, y coincido con varios, que es necesario una investigación a efectos de determinar las causas del fallecimiento, ¿no? Y hacer una investigación exhaustiva, porque también no hay elementos que permitan establecer que él habría sido víctima de una amenaza o que terceras personas hubieran estado alrededor de su casa o que habría sido víctima de un ataque. Hay que determinar las circunstancias del fallecimiento, ¿no? Ver si es que en efecto estaba sujeto a una situación de estrés, ¿no? Todo eso hay que ser debidamente esclarecido para poder tener en claro qué es lo que pasó, ¿no? De acuerdo, pero por otra parte,
no se le había concedido la calidad de colaborador eficaz, pese a que la había solicitado después de haber estado preso, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué se puede concluir del hecho de que la justicia no llegó nunca a firmar un documento de colaboración eficaz con él? ¿Y qué consecuencias tiene este estatuto de no colaborador oficial, pese a que lo había sido en la práctica dando información, pero además pruebas para su protección o no protección? Porque aunque no tenemos el dato preciso, aparentemente mucha protección no tenía en el señor Castro, ¿no? Sí, él, como otras varias personas, tenía la condición de aspirante a colaborador eficaz, ¿no? Ese es el término correcto, es un aspirante a colaborador eficaz. El problema es que los procedimientos de colaboración eficaz son un tanto engorrosos, y esto es así porque la información que ellos dan tiene que ser debidamente corroborada, ¿no? Lo que vale en un procedimiento de colaboración eficaz no es el dicho del aspirante a colaborador, sino las pruebas, ¿no es cierto?, y las versiones que él da que están debidamente corroboradas. Son las pruebas en las que se utilizan. La versión del colaborador solo vale cuando está debidamente acompañada con medios probatorios. Entonces, esto lleva a que se demore la investigación, pero además lo que contribuye a la demora es que es el propio fiscal que está llevando a cabo la investigación principal, que lleva también a cabo esta investigación especial o reservada. Entonces, esto atenta también contra la celeridad de estos procedimientos de colaboración eficaz. Y se tiene el caso, pues, de que no se cierran debida y oportunamente estos procesos de colaboración eficaz. Recuerda usted en el caso, por ejemplo, de la señora Fujimori, que el juzgado devolvió el expediente con la acusación porque no se habían terminado los procesos de colaboración eficaz. El fiscal José Domingo Pérez había decidido no acusar por el momento a algunos procesados que estaban todavía en trámite sus procedimientos de colaboración eficaz, y el juez lo que dijo fue: mientras no haya una resolución definitiva, tienen la condición de acusados y usted tiene que emitir pronunciamiento respecto de ellos. Con lo cual hay una clara fuga de seguridad, porque dejó en claro quiénes eran ya dejaron de ser aspirantes de colaboración, se perdió la reserva y se supo quiénes eran los colaboradores, ¿no es cierto?, los aspirantes de colaborador eficaz, con lo cual se quiebra un tanto este principio de mantener la reserva de identidad, porque esto es fundamental también en el procedimiento de colaboración eficaz, mantener la reserva de identidad. Entonces, en el caso también del señor Castro... Justamente para que no puedan ser objeto de presiones. Exacto. O en el peor de los casos, no estoy afirmando que sea el caso acá, de no tomar represalias y Exacto, asesinato. porque... Ahí estamos ante un caso que no es exactamente el mismo, pero que queremos aclaraciones judiciales: el asesinato de una abogada, colega suyo, que colaboraba en el Congreso y que fue asesinada cuando se desplazaba en un auto, después de haber sido sindicada como pertenecer a una red de explotación sexual en el Congreso. Esa señora ha sido asesinada. Y hemos tenido otros casos de personas que también se han acogido a colaboración eficaz en organizaciones criminales que han sido también víctimas de atentados y que han fallecido, ¿no es cierto?, víctimas de sicarios también. Entonces, ¿cuáles casos recuerda usted? Hay casos, me acuerdo de casos de gente vinculada a organizaciones criminales de tráfico de drogas, que estuvieron también, se acogieron a colaboración eficaz y fueron eliminados. Antes de que el juicio tenga lugar. Antes de que el juicio tenga lugar. Ahora, entonces, ¿tiene alguna experiencia usted con el tema que le quiero plantear? Si el señor Castro, hoy desaparecido desdichadamente, es siempre una tragedia que un ser humano se quite la vida si es el caso, y también que sea asesinado, si es el caso, no sabemos, fue lo uno o lo otro, en ambos casos, y estamos ante una tragedia deplorable. Ahora bien, si el señor intentó ser colaborador eficaz, hizo declaraciones que están grabadas, que están firmadas, transcritas por un fiscal en su presencia y selladas, ¿eso vale tanto como su testimonio en el juicio oral? A ver, la ley del Código Procesal Penal que regula el proceso de colaboración eficaz, este proceso de colaboración eficaz en realidad comenzó a ser regulado en los procedimientos de Fujimori y Montesinos. Ahí es donde se introduce este procedimiento de colaboración eficaz.
estas pruebas, o sea, la declaración, en este caso la declaración de el señor Castro no va a poder ser utilizada. ¿Por qué no? Porque el Código de Procedimientos Penales es claro, solo puede utilizarse la declaración del colaborador cuando la colaboración es aprobada. En caso que no sea aprobada la colaboración, esta versión del colaborador no puede ser aprobada. Bueno, pero esta es una persona que ha sido, en todo caso, aunque no haya tenido el estatuto de colaboración eficaz, interrogado por la Fiscalía. Exacto. Un interrogatorio oficial en numerosos momentos, sí, con documentos. Ese interrogatorio se ha llevado a cabo de una manera reservada y sin contar con la participación de los demás abogados y actores del proceso. O sea, no ha habido en ese caso, ¿no es cierto?, la participación de los demás. Pero entonces lo que usted dice significa que la muerte del señor Castro va a ser un duro golpe contra la acusación. La muerte del señor Castro lo que va a implicar es que la declaración que él dio en el procedimiento de colaboración eficaz no va a poder ser utilizada. Pero era la fuente principal de información. Es que, nuevamente, la versión del colaborador no puede ser utilizada en tanto esta no sea corroborada. Bueno, es por eso queda pendiente algunos meses y aquí hasta septiembre que comienza el juicio oral, ¿no? Pero es que ahí viene otro problema, pues porque al haber fallecido el procedimiento de colaboración eficaz tiene que ser archivado. Porque si ya no hay colaborador, no tiene sentido. ¿Qué pasa con los documentos, con sus declaraciones y las grabaciones? El fallecimiento del señor Castro trae dos consecuencias. Uno, el archivo del proceso penal en lo que a él respecta. ¿Por qué? Porque se produce lo que el código se denomina como la extinción del proceso penal por fallecimiento. Y la otra consecuencia es también la extinción del procedimiento de colaboración eficaz por fallecimiento. El procedimiento de colaboración eficaz ya no puede seguir. El fiscal no puede llevar adelante las investigaciones de corroboración de acuerdo al procedimiento, ¿no es cierto? Porque estas investigaciones para corroborar tienen un estatus especial de reserva, que se da esta reserva precisamente para salvaguardar la integridad física del colaborador. Si el colaborador ha desaparecido, este estatus también. El fiscal podrá llevar a cabo, es cierto, esas investigaciones, pero esa corroboración, pero una investigación abierta. Tendrá que abrir una nueva investigación. Ahora, los documentos que él aportó, las pruebas documentales... Bueno, esas sí pueden ser utilizadas. Las pruebas instrumentales, eso sí puede ser utilizado. Aunque hayan sido aportadas por él. Aunque hayan sido aportadas por él, eso sí puede ser utilizado. Su versión no puede ser. ¿Por qué? Porque él no es una declaración, o sea, esto vendría a ser un instrumento, o sea, la declaración que él brindó es un acta, ¿no es cierto? No es una declaración, es un acta que contiene una declaración. Entonces, no podría ser utilizado porque él ya falleció. No es posible un interrogatorio y él no ha sido interrogado. Pero, por ejemplo, además. En el caso del juicio a Ollantumala, me parece, en el que la Fiscalía brasileña impidió que algunos colaboradores brasileños pudiesen venir y ser parte del juicio oral. Eso no impidió a la Fiscalía utilizar los documentos y las grabaciones que se había hecho con ellos. Ahí hay un tema porque, a ver, el código establece claramente que esas declaraciones, por ejemplo, un colaborador, un aspirante a colaborador eficaz cuya colaboración es aceptada y es aprobada por el juez, él pasa a ser testigo, porque ya, es cierto, esa colaboración concluye con una resolución judicial en el que se aprueba el acuerdo que implica una sanción judicial, una pena, la reparación civil. Tiene la condición de condenado, pero en los demás procesos tiene la condición de testigo y él está obligado a declarar. En las declaraciones que él brinda en los procedimientos de colaboración eficaz son declaraciones en las que solo participa el aspirante a colaborador, el fiscal y el procurador excepcionalmente. Nadie más. Entonces, no tiene el mismo valor probatorio porque... O sea, participa nadie de la defensa. No participa... Solamente entonces participa el fiscal
¿El procurador eventualmente? El colaborador y su abogado. Pero no participa los demás operadores. Especialmente o sea, los demás abogados, ¿no es cierto? De la defensa. Exacto. Con lo cual no pueden ellos interrogar, no se dan los supuestos que se requiere a efectos de llevar adelante un procedimiento regular. Ya la Corte Suprema ha señalado claramente pues que estas actuaciones, estas declaraciones de los aspirantes a colaborador eficaz pueden ser utilizadas en la etapa de la investigación preliminar o en la etapa intermedia solo para obtener medidas cautelares. Pero para juicio oral estas personas tienen que declarar con todas las garantías a efectos de que puedan ser interrogados por los abogados de los demás procesados. Porque si no estaríamos afectando debido proceso, Bueno, derecho de entonces defensa. esto claramente significa que las cosas son como usted dice. Y si todos los testimonios aportados por el señor Castro, hoy dichamente fallecido, no se pueden usar, esto perjudica a la Fiscalía. Esto afecta a la Fiscalía. Lo que sí la Fiscalía puede utilizar son los medios probatorios que él ha utilizado, la información que él ha dado y que la Fiscalía ha podido corroborar, eso sí que no puede utilizar la porque Fiscalía. por alguna razón no se le dio nunca el Estatuto de Colaborador Eficaz. El problema es que hay varios procedimientos, como le digo, de colaboración eficaz que están en giro, que no han concluido, que es otro de los problemas que se tiene pues, cuando uno maneja estos megaprocesos. Entonces, el tiempo, ¿no es cierto?, juega a veces en contra de la administración de justicia, porque pueden suceder estas cosas. Sí, yo quisiera, de acuerdo, hablemos entonces sobre otro tema, pese a que usted se rehúsa a hacerlo en su calidad de abogado, pero quizás sí, como una persona que ha seguido de cerca los casos de la gran trama de Lavajato. Estamos ante la muerte súbita y sorpresiva de uno de los actores más importantes del caso que concierne específicamente a la alcaldesa y Susana Villarán. ¿Qué opinión se ha formado a partir de los elementos de los que disponemos hasta ahora? Claro, está mal hablar mal de los muertos. Eso parece que no es lo ideal, ¿no? Pero yo recuerdo hace 6 años o algo más, en la Comisión Lavajato, y llamamos a declarar al señor José Miguel Castro. José Miguel Castro. Lo llamamos a declarar. ¿Qué año era? Creo que ha sido mayo del 18. Mayo del 18. Hace 7 años. ¿Ya? Entonces, y bueno, y acá tengo sus declaraciones, incluso todas completas. Y entonces están llenas de mentiras y de falsedades. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo. ¿Había sido liberado de la cárcel ya? Yo creo que en la Comisión Lavajato, que yo recuerde, se adelantó un poco a los hechos. Los fiscales son muy lentos y la Comisión Lavajato trabajó bastante bien y emitió una serie de informes que parecería que no fueron tomados en cuenta. Quizá por andar demasiado rápido. Pero el señor José Miguel Castro dijo una serie de cosas importantes, que muchas de ellas mentiras. Por ejemplo, que el negocio o la concesión o el contrato con Rutas de Lima había demorado 3 años solamente de conversaciones con ellos. Dijo, por ejemplo, que no habían llamado ni habían pedido información del Ministerio de Economía. No habían pedido información del Ministerio de Economía. Y que habían tratado con ellos y que básicamente la propuesta era de ellos y que la municipalidad se había un poco allanado al tema. Y después dijo que el contrato no lo conocía, que no conocía el contrato que se había firmado de Rutas de Lima con Brookfield, que se había vendido en esos momentos, se había vendido justo por ahí, 1 mes antes o 2 meses antes se había vendido en $400 millones. Ahora están pidiendo 200 solamente por un peaje y 2.700 por el contrato en general. Dijo, por ejemplo, que no estaba previsto que Rutas de Lima suba 66% de las tarifas de peaje en los primeros 3 años. No estaba previsto. No estaba en el contrato. O sea, dijo una serie de cosas que llamaron la atención y por supuesto que él lo hacía por convicción y además nunca pudo justificar cómo, siendo el economista, una persona sumamente preparada e inteligente en temas financieros, le habían permitido entregar
toda una autopista como la vía de evitamiento hecha por el gobierno central, no hecha por la municipalidad y entregada a la municipalidad simplemente como para recursos, para que tenga recursos, se le habían entregado a cambio de 3 o 4 o 5 obras, nada que ver con el evitamiento, como el Derby Monterrico, por ejemplo, a cambio solamente de 4% de los ingresos que se le iban a dar a la municipalidad. 4%. Yo dije, oiga, usted es economista. ¿Usted cree? Ahora, todo eso parece ser antes de su conversión, porque estuvo preso y si salió es porque quiso ser colaborador eficaz y cambió la versión de los hechos. Sí. Y se convirtió en el acusador principal y en Así aportó más información, ¿no? Entonces, eso es después. Eso es después, Ya. efectivamente, pero parece que ha cambiado varias versiones, según dicen los abogados, que han cambiado varias versiones y por eso es que nunca pudo lograr la colaboración. Pero la pregunta es, la crítica es al Poder Judicial, sobre todo al Ministerio Público. 8 años y no han podido ni siquiera iniciar el juicio. Bueno, 8 años. El juicio está previsto en septiembre. Pero han pasado 8 Cuando años. se les pidió sesiones más rápidas, dijeron que los jueces que ven este caso ven simultáneamente otros. Pero perdón, 8 años, para eso se nombra jueces ad hoc y fiscales ad hoc. 8 años, o sea, en 8 años cualquiera se puede morir. En este caso yo creo que había un asesinato. Por lo poco que he visto, no creo que nadie se pueda meter un cuchillo acá y suicidarse. Yo creo que acá ha habido una mano negra, una mano asesina alguien se beneficia con esto. La muerte del señor Castro, que sabía todo y que fue el cerebro que armó toda la telarañas financiera. Banco en Andorra, que es un paraíso fiscal. Todo eso lo fue. Donaciones hasta de 10 millones de dólares de 2 empresas brasileñas, por lo menos, ¿no? Hay que recordar que era banquero, que él venía del Banco Interbank, que había trabajado con un señor Andrés Muñoz, que era uno chileno, representante de los chilenos que fueron originalmente propietarios o accionistas del Interbank, y que luego, cuando salen ellos de ahí, él se va a trabajar con Castro, con Mudián, se va a trabajar con Castro a la Caja Metropolitana y hacen negocios. Le dan préstamo a una empresa que era deficitaria, sacan 30 millones de soles para un negocio de gas para los automóviles, que también fue otro fracaso. O sea, estafan a la Caja de Ahorro también los dos. Entonces, con todo esto, el señor sabía mucho. La pregunta es, ¿por qué muere ahora? ¿A quién beneficia? Finalmente su declaración no la ha hecho todavía, la última, la firme, no la ha hecho. ¿A quién beneficia que él no declare? Por lo que dicho en el doctor Vargas Valdivia, ya no vale. Lo que él haya podido decir severamente contra sus ex colegas y ex amigos, puesto que las ha hecho sin la presencia de los abogados de la otra parte. Ese es el régimen de la búsqueda de ser colaborador eficaz, ¿no? Así es. Claro, en derecho no es matemáticas. 2 y 2 no son 4 necesariamente. Cada abogado tiene su interpretación, pero lo que ha hecho Vargas Valdivia me parece acá muy razonable. Si él no había declarado finalmente, porque los juicios todavía no se había iniciado, ¿se le puede tomar en cuenta lo que dijo antes o las declaraciones casi en privado de antes? Si es así, el juicio de Villagrán se cae. Bueno, pero hay otros testimonios y aparentemente todos sostienen que no son los dichos del señor Castro que se pueden usar, pero son las pruebas que aportó. Bueno, ojalá que sí sea así, pero en todo caso, la muerte del hombre más importante, del creador, del genio, del mal, de esta estructura o telarañas financiera que él creó para sacarle plata a Odebrecht y metérsela al bolsillo, porque él tenía muchas propiedades que las pasó a nombre de su esposa primera cuando empezaron los juicios y vendió sus automóviles, etc. Si este señor no está presente, y como no va a estar presente, entonces el juicio empieza con vientos en contra. Eso es lo que puede pasar. Ciertamente. Vamos a ver qué es lo que la policía logra establecer sobre la causa de esta muerte, porque el documento policial inicial habla de presunto suicidio. Efectivamente. Yo no creo que sea suicidio. Fíjese, el suicidio es una cosa muy compleja y requiere además no solamente una gran decisión, sino una gran fortaleza física. Nadie se corta, pues. No, parece que es una penetración de un cuchillo de cocina. Bueno. Según el documento policial que he leído, 14 centímetros. Sí, efectivamente llama mucho la atención. Se suicidan o se tiran de un puente, se tiran de un edificio, o se pega un tiro, o se ahorcan.
pero este tipo de suicidios con cuchillos, la verdad, no he visto en los últimos 40 o 50 años. ¿Están en riesgo los colaboradores eficaces quienes declaran en contra de algún exfuncionario público inmerso en actos de corrupción? Vamos a analizarlo hoy aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el congresista Guido Bellido, actualmente en Podemos Perú. Congresista Bellido, bienvenido a RPP. Estimado Jorge, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos tus seguidores. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La muerte de José Miguel Castro, reitero, colaborador eficaz, en este caso de aparente corrupción durante la gestión de Susana Villarán. ¿Cómo lo toman desde el Congreso de la República? Hay muchas cosas que todavía se tienen que investigar, pero la pregunta es si están en riesgo quienes colaboran precisamente con la justicia. Sí, es un tema muy delicado. Y nosotros pedimos a que se hagan todas las diligencias para determinar a los responsables. De ninguna manera una vida puede ser silenciada, presumiblemente por interacción de alguna tercera persona, en este caso. Las motivaciones podríamos especular porque se puede presentar varios temas, ¿no? Uno puede ser para exculpar de alguna culpa y la persona no participe, pero al mismo tiempo también podría ser para culpar. ¿Por qué? Porque si el colaborador fallece, le dan mayor elementos, porque habría que ver de cuánto realmente, cuán significante era su colaboración. Entonces, esas cosas ya serán materia de investigación. Pero lo que sí es importante aquí es que hay que identificar a los responsables si es que ha habido pues una participación tan horrendo, ¿no? como lo que se ha visto, ¿no? A nivel nacional. Y llama la atención porque no es el primer caso, congresista Bellido. Recordamos el caso de Frigo Inca, también una persona que estaba en ese momento siendo investigada, que colaboraba también con la justicia para saber qué ocurrió con los aparentes malos manejos del caso Jaliguarma. Resulta que aparece muerto también, ¿no? Entonces, así es, ¿no es la primera vez? Sí, y en el mundo no es la primera vez, se presentan varios estos temas, pero la única manera que nosotros podamos saber la verdad es con una investigación prolija que la tiene que desarrollar la policía y el Ministerio Público, porque es la única herramienta. Ni usted ni yo podríamos acceder a la información para poder escrutinar y ver y evaluar, ¿no? Entonces, hay entes que son responsables, que tienen que demostrar su profesionalismo en el campo de la investigación. Y eso es importante porque no solo es estos dos hechos, sino hay otros hechos más que se han venido dando. Entonces yo considero y yo llamo a la policía que pueda hacer todos los trabajos que se tenga que hacer, identificar las causas y a los responsables sobre todo, para que esto no quede en la impunidad, porque la impunidad es un problema que a la larga genera digamos, problemas muy terribles a las personas o a los seres queridos, ¿no? Todo el mundo quiere que alguien ha hecho daño a una persona, debe pagar, ¿no? Debe pagar por esos hechos. Se ha cuestionado la demora en estos casos que tienen que ver con corrupción por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía. ¿Cree usted que hay un exceso en cuanto al tiempo con el que se manejan estos casos? Mira, lo que se ha visto es que hay una discrecionalidad. Hay casos que se alargan y hay casos que aceleran, ¿no? Y eso es por la propia característica de cada proceso que tiene sus propios componentes. Sin embargo, y eso queda en manos del Poder Judicial y en manos del Ministerio Público. Además, estos ya están dados con plazos acotados
deberían correrse dentro de ello. Pero como siempre en nuestro país, cuando tú, Jorge, vas a hacer trámite y te tienen que dar respuesta en 30 días, te dan el día 29. Nunca te la dan el día 1 o el día 5 o el día 7 en un plazo razonable. O sea, muchas veces estos plazos razonables no respetan, y no solo eso, sino en este tipo de investigaciones muchas veces amplían sin sentido. O sea, amplían, ganan espacio, pero, o sea, sin una debida motivación. Entonces sí hay cuestionamiento de por qué estos procesos tienen que alargarse tanto, ¿no? Correcto. Esperemos una investigación rápida, prolija, acelerada por parte de la policía y del Definitivamente, Ministerio Público. Eso es lo que se tiene que hacer, porque hay entes que están en esa responsabilidad. Correcto. Pero vamos al Congreso de la República. Se inicia ya una nueva legislatura prontito, en agosto, y estamos a la espera de los candidatos para la mesa directiva del Congreso de la República. Desde Podemos Perú han tomado una decisión, ¿van a participar directamente para integrar la mesa directiva, por ejemplo? Bueno, primero, Jorge, todavía en la bancada en la que yo estoy participando, todavía no se ha visto este tema, no se ha abordado. Entiendo que en esta semana va a programarse una reunión para poder abordar. Casualmente yo voy a solicitar para que podamos un poco prospectar qué postura va a tomar. Entendemos que esta y la siguiente son momentos claves para poder buscar consensos y así poder alcanzar una alternativa, si es que la mayoría determina en la bancada, o si determinan no alcanzar una alternativa, ya cada quien va tomando decisiones, ¿no? Entonces eso va a ser materia de diálogo, de conversación. ¿Qué características debe tener esta mesa directiva? Estamos en un año ya preelectoral o electoral, como se quiera ver. ¿Cuáles deben ser las características de esta última mesa directiva del Congreso? Yo considero que tiene que haber alto nivel de concertación, tiene que ser una mesa directiva que priorice los problemas álgidos que tiene el país, temas en seguridad ciudadana, tenemos problemas en salud, problemas en educación, tenemos problemas económicos. Por ejemplo, hay varios temas que no se ha querido tocar en este periodo. Temas de educación han quedado en el aire, varios. Temas económicos, por ejemplo, el retiro de la AFP no se ha abordado en la presente legislatura. Entonces sí hay temas que interesan bastante a la población que no se han abordado. Considero que se debe dar el esfuerzo a una legislatura mucho más abierta a las necesidades de la población y de resolver los problemas que tiene, digamos, el país, ¿no? Y sobre todo los que en este momento están pasando momentos complicados en materia económica. Sin embargo, en esta mesa directiva estuvo presente también Valdemar Cerrón, que en su momento fue una persona bastante cercana a usted. ¿Cómo evalúa, en todo caso, la gestión de Valdemar Cerrón en esta mesa directiva? Bueno, yo creo que cada quien hace sus esfuerzos, pero la mesa directiva se conduce por mayorías y minorías, ¿no? Entonces, creo que la mesa directiva tenía una mayoría compuesta por posturas que no necesariamente puedan girar en la misma postura que Cerrón. En realidad no conozco cuál es la postura que plantea o que defiende en la mesa, porque las sesiones de la mesa directiva casualmente no son transmitidas, ¿no? Hay que pedir las actas y todo eso es un trámite, ¿no? Pero en este caso desconozco, pero por una prospección simple podría llegar a que hay una mayoría y a que ya tiene postura construida, ¿no? ¿Deberían ser transmitidas las sesiones de la mesa directiva? Y bueno, la transparencia siempre es importante. O sea, cualquier esfuerzo, Jorge, en materia de transparencia, de alcanzar todo acto público y que tiene que ver con decisiones para el país, debería ser transmitido y que la ciudadanía debe tener acceso, ¿no? Porque es de todos. ¿Usted postulará o postularía a la mesa directiva del Congreso? Mira, como reitero, en este momento todavía la bancada no ha determinado absolutamente nada, no lo hemos debatido. ¿Pero personalmente? Mira, personalmente yo creo que lo mejor aquí es, o sea, cualquier propuesta
tiene que tener un consenso, porque uno de estar autoproclamándose y también estar ahí dejándose en bandeja, no creo que es el método más adecuado, ¿no? Se lo pregunto porque muchos están diciendo no, mesa directiva no, pero todos sabemos que lo hacen con interés electoral, no quieren quemarse en este último año, congresista. No, lo dicen no a fin de que no los golpeen, ¿no? Dicen mi bancada no va a proponer. Lo ha dicho APP. Yo no voy a ser candidato, pero al final de cuentas, o sea, esta entrevista podrá decir después de la elección que yo decía la verdad, porque sí van a participar. O sea, por ejemplo, ahora, en este momento, tenemos un grupo que viene 4 años de llevando la presidencia del Congreso. ¿De qué grupo estamos hablando? ¿APP? Claro, está APP, está Fuerza Popular, está en este caso Perú Libre y está Avanza País. ¿No? O sea, hay un conjunto... ¿Usted cree que van a repetir el plato en este último año? Yo considero que van a hacer todos los esfuerzos, porque yo no podría decir en este momento que no va a pasar, pero van a hacer todos los esfuerzos para continuar un quinto periodo, ¿no? Un quinto periodo, y eso dependerá de esa mayoría del universo de 130 parlamentarios y qué bancadas realmente quieren dar un respiro o una alternativa distinta. Pero creo que el último año es mucho más clave, porque todavía incluso constitucionalmente no se puede cerrar el Congreso en el último año, pero sí puede haber una vacancia presidencial. Y si hubiera una vacancia presidencial, el presidente del Congreso se convertiría en presidente de la República y el vicepresidente se convertiría en presidente del Congreso. Usted, Jorge, ¿tú crees que esa posibilidad van a dejar al vacío al que yo no quiero? Pero, congresista Bellido, estamos todavía a tiempo de una vacancia presidencial, porque se ha hablado mucho, 7 y hasta 8 intentos se han registrado de vacancia, ni uno ha pasado. Sí, por eso, en el tema político, o sea, no siempre es de este lado, sino no sabemos qué fenómenos políticos se pueden presentar. Pero se ponen de acuerdo en ambos lados. En la mesa directiva está Perú Libre y está Fuerza Popular y APP. No, me refiero entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué pasa si mañana aparece un elemento muy revelador en actos del Ejecutivo? Por más que no quiere el Legislativo, la población obligaría a que el Legislativo tenga que usar, ¿no es cierto?, la herramienta constitucional de una vacancia. Entonces, depende qué escenarios políticos se presenten. Pero han aparecido varios, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que dijo Cavani, el decreto supremo que al parecer no lo firmó la presidenta, no sé. Por eso. Hay varios. Claro, hay varios temas, por eso, ¿no? Y también hay que ver la intensidad que pueda tener estos temas, ¿no? Entonces, nadie podría decir que esto no. Casualmente las cosas cambian en un par de horas. Entonces yo, con lo que he visto en estos 4 años, no podría decir no se va a dar este escenario. Más bien siempre dejar las posibilidades de que se pueda presentar. Entonces, viendo ese escenario, es imposible que la bancada que han estado 4 años dejen a libre albedrío o abandonen, ¿no? Nadie llega al poder para abandonar eso. ¿Cree usted entonces que APP, Fuerza Popular van a estar en la nueva mesa directiva, a pesar de que han dicho que no? Yo considero que sí van a tener presencia y van a estar una participación activa. No necesariamente tienen que enviar un candidato. Un candidato. Sin candidato, un candidato van a tener la presencia y van a dar gobernabilidad a esa mesa directiva. Si esa mesa directiva no tiene los votos para que pueda funcionar, en 2 días lo están censurándolo y lo sacan. Entonces, no tiene sentido, o sea, esa es imposible. Estamos viendo en pantalla a la presidenta Dina Boluarte, y digo que la vemos en pantalla porque ella no viene a los medios de comunicación, no acepta entrevistas, pero se ha hablado ahora de la posibilidad de que pueda tener un programa dominical cada domingo a las 8. ¿Qué le parece la propuesta? Bueno, esta es su libertad de poder usar los medios, y los medios de la comunicación y la opinión pública tomará su balance, evaluará de lo que dice y qué hace, ¿no?
Siempre y cuando esté orientado a poder llevar información sistematizada y valiosa, podría tener cierto asidero, pero hay que ver de qué formato van a presentar, qué se va a hablar de ello, de qué se va a abordar. Porque si vamos a tener un monólogo presidencial, bueno, los peruanos no vamos a poder definitivamente saber qué está pasando realmente, ¿no? La idea sería que por lo menos pueda haber un intercambio de preguntas, de interrogantes, de opiniones y de respuestas por parte del Ejecutivo, ¿no cree usted? No sé, tal vez va a ser el anochecer con Dina, ¿no? Anocheciendo con Dina. Pero, congresista, ¿no cree que la presidenta Dina Boluarte debe por lo menos contestarle a los medios de comunicación? Mira, yo, Jorge, cuando... Usted lo hace, por ejemplo, la presidenta debe hacerlo. Cuando estaba en alguna ocasión en el Ejecutivo, yo siempre soy partidario de que la comunicación con la población es importante. Y el canal más adecuado, directo, de dialogar con el pueblo es a través de los medios de comunicación. Entonces, no es recomendable, desde mi punto de vista, rehuir a los medios de comunicación y a la población. A la población, para bien o para mal, con la verdad hay que ir. Y hay que decir las cosas. Entonces, la población cuando es honesto se da cuenta y entiende. Entonces, yo creo cualquier político debería interactuar. Al menos tengo esa idea, Jorge. Porque estamos hablando ya de 251 días, ¿eh? 251 días en los que la presidenta, bueno, a la prensa simplemente no le hace caso, ¿no? Los encierran a veces en un cuarto lejos de los escenarios públicos, en fin, no hay acercamiento de la mandataria. 251 días. Bueno, son temas y acciones que está tomando el Ejecutivo, evidentemente, y la población también mide eso, ¿no? Y estamos viendo los resultados. Y por eso es que también se podría explicar, ¿no cree usted, la bajísima popularidad de la presidenta? ¿Cree usted en las encuestas o no? No, es un elemento importante. Mira, las encuestas en la medida, para empezar la encuesta, es una herramienta sumamente importante para sacar información. Pero lo que también es importante es que hay que ver de cómo se saca esa información. Y ¿Qué grado de asertividad tiene esa información, ¿no? Si sacamos una información un poco sesgada, vamos a tener ciertas limitaciones. Entonces, depende cómo se aplique el método. Entonces, yo, por ejemplo, en temas electorales, sí tengo mis dudas, porque he visto que muchas encuestas se hacen en gabinete, que de cierta manera puede acercarse, porque los márgenes de error que son más o menos 5%, a veces eso le da, ¿no? O sea, si tú pones, por ejemplo, en proceso electoral a todos 1%, 2%, 3% y le aplicas tu margen, todo está bien. Claro, es lo que se llama el margen de error. Claro, pues, entonces ahí engloba, ¿no? Entonces, al menos en temas electorales he visto que realmente, o sea, me hubiera gustado, ¿no?, que cuando el profesor Pedro Castillo estaba postulando una semana antes hubieran dicho, ¿no?, Pedro Castillo, 19%, pues eso nunca, ni pensarlo, ¿no? Sí, pero en las últimas encuestas de la última semana, cuando ya no se podían hacer públicas, los medios de comunicación sí las hemos conocido, y efectivamente Pedro Castillo estaba en ascenso, solo que ya no se podían publicar. Claro, no, pero una semana. Claro, pero, y eso es ilegal. Pero en una semana nadie llega, pues, de 2.5% a 19%. O sea, en una semana eso no existe, pues, Jorge. Bueno, pero estadísticamente parece que sí, ¿no? ¿Ha sucedido en el Perú? No. Bueno, congresista, para retornar a un tema en el Congreso, preocupa los gastos. Se ha anunciado más o menos 180 millones de soles en el alquiler de al menos 5 edificios para el tema de la bicameralidad. Desde el interior del Congreso, ¿cómo ven estos gastos que para muchos son excesivos? No, mira, en los gastos uno lo que tiene que ser en la administración pública tiene que ser lo más austero posible, ¿no es cierto? Economizar en todo y solo funcionar con lo necesario, ¿no? Parece que la parte administrativa no prevé, no toma este tipo de acciones y simplemente, o sea, tú puedes tener el presupuesto, ¿no es cierto? Tú puedes tener el presupuesto, pero el hecho que tú tengas presupuesto no significa que ese presupuesto, como dé lugar, lo vas a calzar a un gasto. O sea, si tú puedes gastar, digamos, un porcentaje de manera eficiente y no necesariamente el 100%, entonces estás dejando recursos para el Estado,
para que pueda atender otras necesidades. Entonces yo creo que hay esa política administrativa de gasto por gasto, ¿no? Digamos, a cualquier precio. No, yo pienso que los gastos tienen que ser necesarios y muy austeros. Entonces, ¿es un exceso lo que se está planteando, esos gastos para los edificios? Mira, con toda sinceridad, de la bicameralidad. No, con toda sinceridad, no he tenido la oportunidad de evaluar a detalle si realmente esos gastos son gastos a precio de mercado. O sea, si yo te puedo alquilar un edificio para que pueda funcionar por cierto tiempo, por X soles, y ese es el precio de mercado, y yo te alquilo a 10 soles superior en 10, un 20, un 30%, entonces ya prácticamente estoy haciendo un uso inadecuado de los fondos y no estoy cuidando el recurso de todos. Entonces, en la medida que estas contrataciones sean a precio de mercado, pero a precio de mercado de usuario, ¿ah? No porque, oye, por ejemplo, si yo alquilo un departamento por 1.000 soles y ese departamento el Estado lo alquila 10.000 soles, o sea, ¿en qué quedamos? Sí, claro, claro. Entonces, eso a la larga se demuestra pues que hay hechos irregulares que no deberían darse en la administración pública. Y ha llamado la atención también una reunión, ¿no? Al parecer con un grupo de empresas constructoras, ¿no? Por parte de representantes del Congreso, y eso se tiene que investigar también, ¿no? Porque no queremos otro club de la construcción, congresista. Evidentemente, en la medida que cualquier acto público sea abierto y que tengan todas las personas la posibilidad de participar, eso permite mayor transparencia. Pero si yo voy a tener una reunión con 3 personas y voy a determinar con 3 personas, prácticamente estoy reduciendo y tengo la posibilidad, incluso eso, ¿no? De que el precio de mercado, digamos, tengo la posibilidad de hacer una construcción o una contratación con 1 millón y terminan contratando con 10 millones. Entonces, y se dice, si se ha agarrado los métodos que están establecidos, pero está bien, pero tu método te tiene que llevar ¿a qué? Austeridad. Claro. Austeridad, porque el Estado tiene que, a lo máximo, ajustar sus gastos. Correcto. Gracias, congresista Bellido, por estar con nosotros. No, Jorge, yo te agradezco mucho y un gran abrazo a todos tus seguidores. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Guido Bellido, congresista de Podemos Perú, actualmente. La muerte de José Miguel Castro, uno de los colaboradores, él estaba rindiéndole testimonio a la justicia por el caso que envuelve a la exalcaldesa Susana Villarán. Hablamos de por lo menos 10 millones de soles o de dólares que habrían llegado a la exalcaldesa aparentemente de manera irregular para financiar una campaña por el no en cuanto a la revocatoria, la reelección en su momento de Villarán. En fin, son cosas que se están investigando, pero esta muerte realmente nos llama la atención. ¿Qué está pasando con los niveles de seguridad que deberían tener los colaboradores de la justicia? Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Martín Salas, exfiscal. Bienvenido a RPP, doctor Salas. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches. ¿Cómo debemos tomar la muerte de José Miguel Castro? No es la primera con estas características. Recordamos el caso del señor Burga, colaborador también en el tema Jaliwarma, con características bastante similares y alarmantes, doctor Salas. Mire, en realidad es preocupante la situación de que se estén muriendo de la noche a la mañana testigos importantes en casos emblemáticos, ¿no? Hemos visto efectivamente, como tú lo dices, el señor Nilo Burga, de Frigo Inca, testigo clave en el caso Caliwarma. Así es. Fue asesinado hasta donde se sabe de manera muy similar a puñaladas y encontrado muerto con cortes en el cuello, con puñaladas en el pecho, muy parecido a la muerte del señor Castro, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias y la condición especial que tenía Castro de postulante colaborador eficaz, nos nace la pregunta, ¿y qué pasó con la protección que debe recibir por parte de las autoridades un testigo protegido, ¿no? En el Ministerio Público existe un área de protección de víctimas y testigos, ¿no? Más aún cuando se trata de un testigo clave en condición de, por excelencia, un procesado como colaborador eficaz. Claro. En definitiva, la seguridad que se le brinde a tiene que ser óptima.
Más aún cuando en este caso estamos viendo que este colaborador eficaz traía ciertas noticias a la Administración de Justicia de que se habría materializado en el tema de Odebrecht y de OAS, sí, presuntas coimas ascendentes a 10 millones de dólares, donde se involucran a personalidades conocidas, ¿no?, como Jorge Barata, Tausen, entre otros, ¿no? Esta situación sí es alarmante en realidad, ¿no?, porque la colaboración eficaz ha sido una herramienta muy importante en el desarrollo de las investigaciones criminales en el Perú y que ha dado buenos resultados. Entonces aquí podría haber cierta responsabilidad, doctor Salas, por ejemplo, del Ministerio del Interior, al no brindarle la seguridad necesaria a José Miguel Castro. En realidad, la responsabilidad por parte de las autoridades correspondientes de proteger a un colaborador eficaz está materializada en los hechos acontecidos, ¿no? Esto sí genera responsabilidad. No es posible que un testigo tan importante, en este caso tan grande... Caso tan emblemático también. Emblemático, que involucre a otras personalidades políticas, haya sido cegado en su vida. Claro, ahora se manejan dos hipótesis, se hablan de suicidio y de homicidio, ¿no? Pero por las circunstancias en que ha fallecido el señor Castro con un corte en el cuello, ya por experiencia te lo digo, por experiencia en la investigación criminal que he tenido por más de 20 años, un suicida no busca una muerte dolorosa, como es una puñalada en el cuello, ¿no? Un suicida lo que busca es una muerte inmediata, rápida, y mientras menos violenta sea para él es mejor. Te hablo de un balazo en la cabeza, un ahorcamiento, pero agarrar un cuchillo y cortarse el cuello es poco común, ¿no? Más aún cuando las características de esta muerte es muy similar a otro testigo de un caso también emblemático, ¿no? Podríamos hablar incluso de cierta hipótesis de que podría ser el mismo agresor o el mismo homicida quien podría haber materializado ambas muertes, ¿no?, por las circunstancias en las que se ha materializado el deceso de ambos, ¿no? Qué terrible, realmente. El testimonio que en su momento brindó José Miguel Castro, ¿puede ser utilizado todavía en el juicio contra Susana Villarán? Mira, la declaración de un aspirante a colaboración eficaz por sí sola no puede ser utilizada. Para utilizar la declaración de un aspirante, no de un colaborador, de un aspirante a colaboración eficaz, tiene que haber elementos que corroboren su dicho dentro de este proceso especial. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que este dicho, junto con estos elementos de corroboración sometidos a un contradictorio en un juicio, tiene que ser compulsado también con otros medios de prueba que se hayan, o con otros elementos de convicción que se hayan generado a través de la investigación en el curso regular del proceso. Sobre esta situación ya hubo un pronunciamiento el año 2017, un acuerdo plenario de la Corte Superior Penal Nacional Especializada, donde los jueces superiores nacionales y los jueces especializados nacionales en pleno tomaron esta determinación de que el solo dicho del colaborador eficaz no es suficiente, o del postulante colaborador eficaz, no es suficiente para poder utilizarse en el proceso principal, ¿no? Ok. Para que quede claro entonces, para que alguien se convierta en colaborador eficaz pasa primero por una etapa de aspirante, ¿correcto? Así es. Pero lo que él señala, que puede ser muy importante y hasta revelador, tiene que ser probado con hechos que se conviertan en indicios fehacientes, ¿no?, para el Ministerio Público. Bajo estas circunstancias, donde él fallece siendo aspirante a colaborador eficaz, donde ya dio ciertos dichos en este proceso especial, para que su dicho sea utilizado en el proceso principal, se necesita que existan dentro de este proceso especial elementos que corroboren lo que ha dicho el señor Castro como aspirante a colaborador eficaz. Y no solamente ello, para darle la validez a ese dicho, aparte de estos elementos de corroboración que nacen del proceso especial, estos tienen que ser sometidos a un contradictorio con otros elementos de convicción generados ya en el proceso principal. Ahora, ¿qué debería pasar con otros colaboradores? Lo hemos dicho, este es un caso bastante emblemático. Hay otros colaboradores o aspirantes también a ser colaboradores eficaces. ¿Qué debería pasar con ellos para no caer en estos mismos escenarios, doctor Salas? En definitiva, las autoridades correspondientes tienen que darle la protección óptima que no los ponga en un mínimo de riesgo, ¿no? Son testigos claves cuyo testimonio está destinado a dar mayores vicios de esclarecimiento de los hechos, en estos casos emblemáticos, sobre todo donde tenemos corrupción de funcionarios, lavado de activos, criminalidad organizada, se les expone. Lamentablemente en el Perú hemos visto y estamos acostumbrados que
hoy día alguien aspira a ser colaborador eficaz y mañana sale su nombre en todos los medios, ¿no? Entonces esa reserva de la identidad no se está respetando y ahí hay responsabilidad de las autoridades. Sí, sí, sí. Ahora, el caso de José Miguel Castro preocupa, lo hemos dicho, ¿no?, por los niveles de inseguridad con los que también cuentan lamentablemente, ¿no?, los colaboradores eficaces. Ahora, se ha criticado mucho también el tiempo o la demora que suelen durar estos procesos relacionados con actos de corrupción y que lo hemos dicho, son procesos emblemáticos. ¿Hay alguna manera de acelerarlo? ¿Usted conoce cómo es el monstruo por dentro, doctor Salas? Mira, ha habido modificación del Congreso justamente reduciendo los plazos de la colaboración eficaz, que en realidad es contraproducente porque en casos emblemáticos que implican gran corrupción o grandes organizaciones criminales, el colaborador eficaz, al plasmar su dicho, necesita postular junto a su dicho aquellos elementos de corroboración que no los tiene a la mano. Muchas veces estos elementos de corroboración hay que solicitarlos o recabarlos a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces eso demora, eso no se puede hacer en 8 meses, ¿no? Más allá de que hay un retardo, no existe un retardo, sino es la complejidad de los casos y la logística que el Estado le otorga al investigador, que es el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público ha sido reducido en su presupuesto, ¿no? Sí. Entonces eso impide pues materializar una óptima investigación y un desarrollo óptimo de este proceso especial, ¿no? Claro, se lo preguntaba porque si cuadramos fechas, correcto, estamos hablando de un caso que viene ya desde hace 11 años, 2014 aproximadamente, ¿no? La investigación se inició posteriormente, pero estamos hablando de muchísimo tiempo, doctor Salas. Ya, ahora ahí debería cambiarse también los mecanismos de actuación dentro de este proceso especial respecto al colaborador eficaz, darle prioridad a que se esclarezca todo lo que se ventila dentro de este proceso especial de colaboración eficaz para que dentro de un tiempo prudente no solamente no se exponga al colaborador, sino se recabe los elementos de corroboración y ver si procede o no procede la colaboración eficaz o simplemente va a quedar como un postulante. Sería importante conocer un poco, y aprovechando su experiencia, doctor Salas, ¿qué es exactamente un colaborador eficaz? Porque mucha gente puede pensar que se trata de personas, es cierto, cercanas a un acto de corrupción, pero que simple dicen, no, tal persona fue y punto. Y no es así, hay todo un proceso, ¿correcto? ¿Cómo podríamos definirlo e identificarlo mejor? Mira, los procesados, encausados, imputados en una investigación criminal son los testigos por excelencia. Dentro de estos testigos por excelencia procesados, ¿no?, hay por ahí alguno que dice, bueno, yo cometí el delito, entonces como cometí el delito necesito que la justicia me otorgue ciertos premios o ciertos beneficios procesales para yo poder ayudar a la autoridad a esclarecer de la manera más pronta qué ocurrió acá, identificando a los actores del desarrollo criminal, identificando el lugar donde se encuentran las pruebas y quiénes más participaron en los hechos, ¿no? Cuando nace esa intención del investigado, del procesado, es donde él se somete a un pedido de colaboración eficaz, se abre un cuaderno reservado y luego se inicia un proceso especial reservado de colaboración eficaz, ¿no? Se inicia como lo que conversábamos, primero como aspirante, ¿correcto? Así y después puede pasar a ser colaborador eficaz. Claro, para ser colaborador eficaz necesita una sentencia que así lo nombre, ¿no? Y para eso el fiscal lleva al colaborador eficaz ante el juez y le ofrece no solamente su dicho, sino los elementos que corroboran su dicho, y es ahí donde recién se le designa como colaborador eficaz. ¿Y un colaborador eficaz igual puede ser sentenciado? Sí. ¿O no? Sí, sí. No necesariamente depende de la negociación y el delito que se haya cometido. ¿No se libra del delito? No. Pero sí hay una tratativa de negociación procesal que evidentemente va a terminar con un premio para el colaborador, ¿no? Muchas veces no terminan pisando una cárcel. Recordemos un caso emblemático, el de Matilde Pinchi Pinchi, por ejemplo, ¿no? Correcto, en el caso de Vladimiro Montesinos. Claro. Y ese punto es importante porque hay casos también igual de emblemáticos que definitivamente han contado con la ayuda para su resolución precisamente de los colaboradores eficaces, que son muy importantes. Es que es una herramienta súper importante para lograr el esclarecimiento de los hechos, ¿no? No solamente ha tenido éxito en el Perú, ¿no? A nivel internacional, en Brasil tenemos la colaboración eficaz, se le llama delaciones premiadas. Exacto. Y las delaciones premiadas también han logrado esclarecer
casos emblemáticos en Brasil y en otros países, ¿no? Es importante tocar esos puntos para esclarecer un poquito el real significado y relevancia, ¿no?, de un colaborador eficaz. Ahora, retornando al caso de José Miguel Castro, ¿quiénes son los responsables entonces de lo que ha sucedido, doctor Salas, concretamente? Mira, la inseguridad generada en el postulante colaborador eficaz definitivamente tiene que responder la autoridad correspondiente, ¿no? Hay que ver qué dice el Ministerio Público, que es quien apertura este cuaderno y le da la oportunidad de negociación procesal al colaborador eficaz y le brinda, ¿no?, al menos se compromete en brindarle la seguridad debida al colaborador eficaz, ¿no? Ahorita no sé quién estará de jefe de UDAVID. UDAVID es la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Ellos coordinan con la Policía Nacional del Perú, entonces ya tenemos una segunda autoridad que también tendría que tener que responder por qué este señor ha sido cegado en su vida. Sí hay que investigar al respecto, no solamente del lado de que quién fue el homicida y cuál fue el móvil para que este señor cegue su vida, sino también qué pasó con las autoridades, porque a un colaborador eficaz o un aspirante colaborador eficaz se le dejó suelto en plaza, discúlpame la expresión, expuesto a que cualquier cosa le pueda pasar, dado la importancia de lo que él trae en este proceso especial con su dicho, ¿no? ¿El equipo Lavajato, el fiscal, el doctor José Domingo Pérez, tiene algún tipo de responsabilidad? Él es el fiscal investigador, él abre el cuaderno de colaboración eficaz y él es el que inicia primero los trámites correspondientes a nivel institucional al propio Ministerio Público, porque recordemos que José Domingo no le va a brindar la seguridad a él, pero sí gestiona la seguridad para el colaborador, ¿no? Yo entiendo que con la experiencia que tiene José Domingo debe haber gestionado este procedimiento para mantener en buen recaudo al colaborador, y es ahí donde ya el Ministerio Público en otras instancias tiene que responder qué es lo que hizo para protegerlo, ¿no? Acá hay varios componentes entonces, doctor Salas. Falló por un lado el tema de la seguridad, correcto, pero también ¿no cree que el marco normativo relacionado a la colaboración eficaz se podría mejorar? Sí, pero ha retrocedido, te digo, ¿no? Con la manipulación que ha hecho este Congreso a la ley de colaboración eficaz, más bien ha debilitado la figura de la colaboración eficaz como Este Congreso ha debilitado la figura de la colaboración eficaz. ¿Por qué concretamente? Ha reducido los plazos primero para materializar los actos de corroboración. Lo que conversábamos hace unos instantes. Como te repito, se trata de situaciones donde hay alta complejidad en la investigación, donde se tiene que recabar un gran acervo documentario, donde participaron diversas personalidades, ¿no?, diversos personajes en el presunto hecho delictivo, y eso no se hace de la noche a la mañana. Pues muchas de esas pruebas de corroboración no están solamente en el Perú o en Lima, no están a nivel nacional o internacional, hay que hacer tratativas de cooperación internacional, etc. Todo eso, esa complejidad impide de que se llegue a corroborar un dicho de colaboración eficaz en muy poco tiempo, ¿no? Para terminar, doctor Salas, ¿qué se puede venir sobre este caso específico de Susana Villarán? ¿Qué podríamos esperar para las siguientes semanas? Entiendo que el juicio empieza en septiembre, ¿no? En septiembre. Ahora, lamentablemente, tenemos la pérdida de una pieza importante, de una prueba importante, de un órgano de prueba importante en estos hechos emblemáticos que tiene a su cargo el doctor José Domingo Pérez. En definitiva, no es el único medio de prueba, ¿no?, que existe en la investigación, pero sí es un golpe al desarrollo regular de esta investigación, ¿no? Muy bien, hay que estar atentos. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Martín